Un video grabado con un dron el 12 de marzo de 2016 cambió para siempre nuestra forma de pensar sobre lo que esconde el Bosque Nacional de Nantahala. A las 10:40 de la mañana, la cámara captó una solitaria figura humana en la inaccesible cresta de Stratton Bolt. Una mujer vestida con harapos estaba sentada en un estrecho saliente de piedra que sobresalía de una cima de 200 pies de profundidad. No se movía, no saludaba ni pedía ayuda, sino que se limitaba a mirar al objetivo con una mirada inexpresiva, sin pestañear. Era Rosa Díaz, una chica a la que oficialmente se daba por muerta desde hacía 5 meses. Pero lo más aterrador de este descubrimiento fue que Rosa estaba sentada en la cornisa, sola. Mary Sterling, su mejor amiga, que había desaparecido sin dejar rastro 150 días antes, no estaba allí. El 14 de octubre de 2015, el otoño en Carolina del Norte estaba en pleno apogeo. Las laderas de la cordillera de Unicoi resplandecían de dorado y carmesí, creando la ilusión de paz y seguridad. Sin embargo, la belleza de la reserva natural Joyce-Kilmer's Lake Rock es engañosa. Son 15.000 acres de bosque salvaje, donde árboles centenarios entrelazan sus copas para cubrir el cielo, y laderas escarpadas caen en profundos desfiladeros rocosos. Fue aquí, en el corazón de la naturaleza salvaje, donde 2 jóvenes se pusieron en camino aquella mañana, y su destino pronto sacudiría a todo el estado. Mary Ann Sterling, de 26 años, era una celebridad local por derecho propio. Hija de un influyente abogado, estaba acostumbrada a conseguirlo todo en la vida. Brillante, ambiciosa, con una mente aguda y un carácter duro, Mary se estaba preparando para la etapa más importante de su carrera: trasladarse a Nueva York, donde le ofrecieron un puesto en un prestigioso bufete de abogados. Como siempre, tenía a su sombra a su lado, Rosa Díaz, de 24 años. La chica, tranquila y modesta, trabajaba como asistente personal de María, haciéndole todos los recados y permaneciendo en un segundo plano. Para ellas, este viaje iba a ser un fin de semana de despedida, el final simbólico de una etapa de la vida y el comienzo de otra. A las 7:40 de la mañana, su todoterreno Jeep Grand Cherokee negro se detuvo en el Mountain Peaks Roadhouse, situado a 10 millas de la entrada de la reserva. La camarera, Betty Miller, que le sirvió la mesa, fue la última persona que vio a las chicas en el mundo civilizado. En su declaración a la policía, señaló el extraño ambiente que reinaba en el desayuno. Según Betty, María parecía irritada. Cortaba bruscamente su tortilla y hablaba en tono elevado, aunque era imposible distinguir las palabras por encima del ruido de la máquina de café. Rosa, por su parte, estaba sentada con la cabeza gacha, apenas tocaba su comida, y parecía deprimida, como si hubiera un conflicto tácito pero profundo entre las amigas. A las 8:15, las chicas salieron del café. Mary pagó la cuenta. Las cámaras de vigilancia de la gasolinera grabaron cómo el coche giraba hacia el camino de tierra que conduce al paso de Big Fat Gap. Se trata de un punto de partida remoto, elegido solo por excursionistas experimentados que buscan la soledad. Su objetivo era el sendero Hangover Ice Trail, uno de los más difíciles de la región, que serpentea a través de estrechas crestas a una altitud de más de 4.000 pies. El coche de las chicas llegó al aparcamiento a las 9:30. Así lo confirma la facturación de sus teléfonos móviles, que se registraron por última vez en línea a esa hora, antes de que la señal desapareciera en la zona muerta de las montañas. Dejaron el todoterreno bajo un viejo roble, cogieron sus mochilas y pisaron un sendero que se adentraba en el bosque de Nantahala. El plan era sencillo: recorrer el sendero, pasar la noche en un mirador con vistas al valle y regresar al coche al día siguiente antes del almuerzo. La hora de contacto estaba fijada para las 18:00 de esa noche. Mary había prometido enviar un mensaje a su padre a través del rastreador por satélite si decidían cambiar la ruta. Sin embargo, a las 18 horas no había ningún mensaje. Los padres de Mary, conocedores de la puntualidad de su hija, lo achacaron en un principio a problemas de comunicación. Pero cuando el reloj cruzó la marca de las 22:00 y los teléfonos de ambas chicas permanecieron en silencio, la ansiedad se convirtió en pánico. El padre de Mary se puso inmediatamente en contacto con el sheriff del condado, exigiendo que se iniciara una búsqueda. La operación de búsqueda y rescate comenzó al amanecer del 15 de octubre, a las 6 de la mañana. 3 grupos de guardas forestales, adiestradores con perros de búsqueda y voluntarios, llegaron al paso de Big Fat Gap. Encontraron un jeep negro en el aparcamiento. El coche estaba cerrado y la alarma activada. El interior estaba en perfecto estado. Había un par de zapatos de repuesto, un mapa de carreteras y una botella de agua en el asiento trasero. No había señales de forcejeo ni de allanamiento. Parecía como si las chicas hubieran salido a dar un paseo y se hubieran desvanecido en el aire. Las primeras horas de la búsqueda dieron esperanzas.
Los perros siguieron un rastro desde la puerta del coche y condujeron al grupo por el sendero del Yellow Hangover. Pero la naturaleza parecía rebelarse contra los rescatadores. Hacia las 10 de la mañana, el cielo, que ayer había estado despejado, se cubrió de nubes plomizas. Empezó a llover. Un muro de agua fría y densa que convirtió los senderos de tierra en resbaladizos arroyos de barro. La visibilidad descendió a 50 metros. La lluvia se llevó olores, huellas y cualquier micropartícula que pudiera indicar la dirección de los desaparecidos. Los adiestradores de perros se vieron obligados a regresar. Los perros habían perdido la orientación. El helicóptero que voló para el reconocimiento no pudo operar a baja altura debido a los fuertes vientos y a la escasa nubosidad. El equipo a pie recorrió los 3 primeros kilómetros de la ruta, comprobando cada grieta y cada arbusto de rododendro. Gritaron los nombres de María y Rosa, pero lo único que oyeron como respuesta fue el sonido del viento en los árboles y el estruendo de los truenos. Al atardecer del 15 de octubre, la situación se había vuelto crítica. La temperatura bajó a 40 grados Fahrenheit. Llovía sin parar. El jefe de la operación de búsqueda, el experimentado guarda forestal Thomas Wolfe, se dio cuenta de que las posibilidades de encontrar a las niñas antes del anochecer eran nulas. El bosque de Nantahala, conocido por su belleza, mostraba su segunda cara, sombrío, frío e indiferente a la vida humana. No había objetos personales, ni envoltorios de comida, ni ramas rotas apuntando hacia el este desde el sendero. Las chicas no solo se perdieron, sino que desaparecieron, como si nunca hubieran estado aquí, dejando tras de sí únicamente una huella húmeda sobre el asfalto del aparcamiento que hacía tiempo que había sido borrada por la lluvia. En marzo de 2016, el caso de la desaparición de las 2 turistas en el bosque de Nantahala se había convertido por fin en un caso sin resolver. Habían pasado 5 largos meses. Los carteles de búsqueda pegados en los postes de los pueblos de Robbinsville y Andrews se habían desvanecido bajo el sol invernal y se habían empapado de nieve. La prensa local, que al principio se había afanado por captar todos los detalles, ahora solo mencionaba los nombres de Rosa y Mary en el contexto de las estadísticas de accidentes. Los expertos enterraron a las niñas en ausencia, atribuyéndolo todo a una caída fatal en uno de los muchos barrancos o a un encuentro con un oso negro que se despertó pronto de la hibernación. La esperanza de encontrarlas con vida se desvaneció con las últimas nieves. El 12 de marzo de 2016, un sábado, el tiempo sobre la cordillera de Stratton Bold era sorprendentemente despejado. Se trata de una zona remota a más de 5.000 pies de altitud, raramente visitada por los turistas ordinarios debido a la densa nieve y a la falta de senderos marcados. Fue esta belleza salvaje la que el aficionado local a la fotografía aérea, Kevin Rhodes, eligió como objetivo. Planeaba hacer tomas panorámicas de la nieve derritiéndose en los picos para su blog sobre la naturaleza de los Apalaches. A las 10:40 de la mañana, Rhodes lanzó su cuadricóptero profesional desde una plataforma de despegue a 5 kilómetros de la cresta. La potente óptica 4K de la cámara le permitió ver los detalles más pequeños del paisaje. Durante 20 minutos, el vuelo transcurrió con normalidad. Las rocas grises, las manchas marrones de las hojas del año pasado y las islas blancas de nieve que aún no se había derretido a la sombra de los árboles iban cambiando en el monitor. La situación cambió a las 11:15. El cámara observó una extraña anomalía cromática en la pantalla. Una mancha azul antinatural destacaba entre el gris monocromo del macizo rocoso. No parecía un escombro ni una formación geológica. Siguiendo su intuición, Rhodes apuntó el dron más cerca y comenzó a descender. El dron planeó sobre un estrecho saliente de piedra que sobresalía por encima de una cima de 200 pies de profundidad. Cuando la cámara se enfocó, al cámara se le cortó la respiración. La silueta de una persona se reía claramente en la pantalla. Era una mujer. Estaba sentada en el mismo borde del abismo con las piernas recogidas bajo ella. Vestía harapos sucios que una vez habían sido una chaqueta, y su piel tenía un tono gris terroso. Pero no era su agotamiento lo que más asustaba. Era su reacción, o más bien la completa falta de ella. El dron flotaba con un fuerte zumbido a solo 3 metros de su cara. Cualquiera que hubiera pasado 5 meses en la selva salvaje esperando a ser rescatada, debería haber saltado, saludado, gritado o llorado de alegría. La mujer no hizo nada. Siguió balanceándose monótonamente hacia adelante y hacia atrás, como el péndulo de un reloj roto. Levantó la cabeza y miró directamente al objetivo de la cámara. Su mirada estaba completamente vacía, muerta, desprovista de cualquier emoción. Era la mirada de una criatura que ya había cruzado la línea de la locura.
El cámara se fijó en un detalle que parecía surrealista sobre el fondo de suciedad y salvajismo general. El pelo de la mujer, aunque enmarañado, estaba trenzado en una trenza sorprendentemente pulcra y apretada. Este peinado parecía tan fuera de lugar en una situación de supervivencia salvaje que a Rodas le dio un ataque de náuseas. Inmediatamente pulsó el botón de grabación de coordenadas y comenzó a devolver el dron a la base, al tiempo que marcaba el número de emergencia 911. La oficina del sheriff recibió el informe del hallazgo a las 11:45. Al principio, el despachador se mostró escéptico, pero tras recibir el archivo de video de alta calidad, alertó inmediatamente al equipo de rescate. Debido a la dificultad del terreno, una operación terrestre habría llevado más de un día, por lo que se decidió utilizar un helicóptero de la Patrulla Estatal de Carreteras. A las 15:30, la tabla de rescate planeaba sobre la cornisa. El piloto mantuvo hábilmente el vehículo en el aire ascendente mientras el rescatador descendía con un cabrestante. La mujer no se resistió cuando le pusieron el pañuelo de evacuación. Parecía una muñeca de trapo, sin vida, fría y completamente silenciosa. La subieron a bordo, la envolvieron en una manta térmica y la conectaron a monitores de constantes vitales. Se realizó una identificación preliminar en el aire. A pesar de su extrema demacración, había perdido unos 40 kilos. Sus cicatrices y rasgos especiales coincidían con la descripción. Era Rosa Díaz. Sobrevivió donde es imposible sobrevivir en invierno sin equipo. Pero cuando el rescatador, que descendía a la cornisa, informó de la situación por radio, el aire quedó en silencio. Examinó cada metro de la cornisa de piedra, miró en las grietas más cercanas y comprobó las pendientes con una cámara termográfica. La cornisa estaba vacía, ni rastro del segundo hombre, ninguna segunda ropa, ni inscripciones en la piedra. Rosa Díaz había regresado sola del mundo de los muertos. La rescataron, pero su silencio y su pelo perfectamente trenzado asustaron más a los rescatadores que la visión de su cuerpo demacrado. Mary Sterling no estaba con ella, y el único testigo de su destino miraba a la pared de la cabina del helicóptero con ojos vidriosos, sin dejar de balancearse ligeramente al compás de la vibración de la hélice. Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en esta escalofriante historia, les pido un pequeño favor. Por favor, suscríbanse al canal, hagan clic en la campana, denle a me gusta a este video y dejen sus comentarios a continuación. Es una acción sencilla que solo le llevará unos segundos, pero es una poderosa señal para los algoritmos de YouTube de que merece la pena ver el contenido. Su compromiso ayudará a impulsar esta investigación hacia las recomendaciones para que más gente pueda verla, y juntos podamos resolver misterios aún más intrincados. Gracias por su apoyo, y ahora de vuelta a la unidad de cuidados intensivos. El 13 de marzo de 2016, el centro médico Valley Hope se convirtió en una fortaleza inexpugnable. El perímetro del hospital estaba rodeado de furgonetas de canales de televisión que emitían en directo para todo el país. Los periodistas estaban de guardia en las entradas, tratando de conseguir al menos una pizca de información sobre el estado de la mujer rescatada. Toda América contenía la respiración esperando una respuesta a una pregunta. ¿Qué le ha pasado a Rosa Díaz? ¿Y dónde está Mary Sterling? Dentro, en el silencio estéril de la sala 304, la atmósfera era tensa hasta el agobio. Rosa yacía bajo goteros, con la piel pálida, casi transparente, y los ojos distraídos. Los detectives de la policía estatal Alan Grant y Sarah Miller estaban de guardia junto a su cama. Llevaban más de un día esperando a que los médicos dieran permiso para la primera entrevista. Cuando Rosa por fin habló, su voz era un susurro apenas audible que de vez en cuando se rompía en un resuello. Pero la historia que contó hizo estremecer a los investigadores experimentados. Según la transcripción del interrogatorio, los hechos no se desarrollaron de la forma que los rescatadores habían supuesto. El 15 de octubre de 2015, el segundo día de la excursión, las chicas superaron con éxito la parte más difícil de la ruta. Hacia las 2 de la tarde, cuando la niebla empezaba a espesarse, se encontraron con un hombre en un estrecho sendero. Rosa lo describió como un hombre fuerte de unos 50 o 60 años, con una espesa barba gris y vestido con un traje de camuflaje desteñido. Llevaba un viejo rifle de caza al hombro. El desconocido se presentó como un guarda forestal autónomo que patrullaba sectores remotos de la reserva. Les dijo a los excursionistas que 2 millas más adelante, en el paso de Hangover, se había producido un enorme corrimiento de tierras que había destruido por completo el sendero. El hombre se mostraba confiado y profesional. Explicó convincentemente que sería peligroso volver atrás debido al deterioro del tiempo y se ofreció a mostrarnos un desvío seguro a través de un sistema de antiguas minas abandonadas que solo los lugareños conocen. Mary, que siempre era la líder y la que tomaba las decisiones, estuvo de acuerdo.
Siguieron al guardabosques, adentrándose en el bosque, abandonando la ruta marcada. Tras una hora de marcha, cuando el bosque se hizo intransitable, el hombre se detuvo en un estrecho desfiladero. Su máscara de guía amistoso desapareció al instante. Se quitó el rifle del hombro y apuntó a las chicas. Sin gritar, en un tono frío y mundano, les ordenó que se callaran y bajaran a la grieta. Allí, bajo una roca de granito saliente, había una vieja y destartalada cabaña de caza que no se veía desde el aire. Fue su prisión durante los 5 meses siguientes. Rosa solo llamaba a su secuestrador el cazador. Según ella, era un hombre carente de emociones, obsesionado con el control total. Rara vez hablaba, se comunicaba principalmente con gestos u órdenes cortas. No exigía dinero, no llamaba a sus padres para pedir rescate. Su objetivo era tomar el control total de sus vidas. Decidía cuándo comerían, cuándo dormirían e incluso cuándo se les permitía hablar entre ellos. La parte más aterradora de la confesión de Rosa se refería al destino de María. Dijo que su amiga había sido valiente, manteniendo el ánimo en los primeros meses. Pero en enero de 2016, la salud de María se deterioró bruscamente. Le subió la fiebre, deliró y su cuerpo fue sacudido por convulsiones. Rosa suplicó a su captor que le trajera medicinas, pero este se limitó a contemplar en silencio su agonía. Una noche, cuando el estado de María se volvió crítico, el cazador dijo que la llevaría al médico del pueblo más cercano, a un veterinario que conocía y que no hacía preguntas. Sacó a la niña medio inconsciente de la cabaña, la cargó en lo que parecía un carro improvisado y desapareció en la oscuridad del bosque. Rosa se quedó sola en el sótano cerrado, escuchando los sonidos del exterior. Podía oír el lejano retumbar del motor de una vieja camioneta. El cazador no regresó hasta el amanecer del día siguiente. Estaba solo. Cuando Rosa, ahogándose en lágrimas, preguntó por su amigo, él no respondió. El hombre se acercó a ella y arrojó un pequeño objeto al suelo sucio. Era un colgante de plata en forma de medio corazón, un talismán que María llevaba desde los 16 años. El metal estaba cubierto de manchas marrones de sangre seca. El hombre miró a Rosa con su pesada mirada y dijo una frase que quedaría grabada en su memoria para siempre. Ella ya no sufre. Ahora solo quedamos tú y yo. Desde ese día, la vida de Rosa ha sido un infierno de soledad y miedo. Dice que el cazador empezó a beber. El 9 de marzo se olvidó de cerrar el pesado pestillo de la puerta del sótano después de llevarle agua. Aprovechando el momento en que se quedó dormido, Rosa se escabulló. Corrió por el bosque nocturno, sin conocer el camino, cayéndose y arrancándose la piel con los arbustos espinosos. Durante 3 días vagó por las montañas, comiendo nieve y corteza de árbol, hasta que llegó a la fatídica cornisa donde el zángano la divisó. Los detectives escucharon su historia, y cada palabra de Rosa fue grabada para que constara en acta. Su testimonio era tan detallado y aterrador que parecía una blasfemia dudar de él. Un artista de la policía que llegó al hospital 1 hora más tarde empezó a crear un retrato del cazador a partir de las palabras de la víctima. Ojos hundidos, una cicatriz sobre la ceja izquierda, una barba gris. Este boceto se convertiría en el principal punto de referencia para cientos de policías que se preparaban para la mayor redada de la historia del estado. Agotada por el interrogatorio, Rosa se recostó en las almohadas, cerró los ojos y susurró en voz baja. Encontradle. Encontradle antes de que encuentre a alguien más. Pero los detectives no sabían que el verdadero misterio no estaba en el bosque, sino en los detalles de esta historia perfectamente compuesta. Capítulo 4. Pruebas que no mienten. El 16 de marzo de 2016, el bosque que rodea Stratton Bald Ridge se convirtió en una zona de guerra. Más de 200 policías, agentes del FBI y voluntarios peinaban cada metro cuadrado del escarpado terreno. Buscaban la guarida de la bestia a la que Rosa Díaz llamaba el cazador. En todas las gasolineras, desde Asheville hasta Knoxville, se colocó el retrato robot de un hombre barbudo de ojos fríos. Los lugareños cerraron con llave sus puertas y los granjeros guardaron armas cargadas junto a sus camas. El miedo paralizaba el condado, porque en algún lugar de las tierras salvajes vagaba un maníaco que mató a una niña y torturó a otra durante 5 meses. Alrededor de las 14 horas y 30 minutos, un grupo de buscadores dirigido por el sargento Michael Dawson informó de un descubrimiento en el sector Charlie 4. En un profundo desfiladero densamente cubierto de rododendros perennes, encontraron un edificio imposible de ver desde el aire, incluso con una cámara termográfica. Era una choza ruinosa de la Gran Depresión, con unos cimientos de piedra tosca,
paredes de troncos ennegrecidos y un tejado que se había derrumbado casi por completo bajo el peso del musgo y la arcilla. El equipo forense llegó al lugar a las 15:15. La puerta principal, de enormes tablas de roble, colgaba de una bisagra. Dentro reinaba el olor a humedad, moho y trapos mohosos. Sin embargo, el interior mostraba que aquí había vivido gente recientemente. En un rincón, sobre el suelo de tierra, había 2 colchones viejos y sucios. Cerca había latas vacías de conservas de judías y carne que databan de 2015, así como varias botellas de agua de plástico. Los expertos trabajaron con la máxima concentración. Se tomaron muestras de las superficies de los colchones, las paredes y la basura para analizar el ADN. Los resultados, recibidos del laboratorio de Raleigh 24 horas después, se convirtieron en el veredicto para el cazador invisible. Se encontraron rastros biológicos de las 2 chicas, Rosa Díaz y Mary Sterling, en los colchones y las botellas. La versión de los hechos de la víctima fue confirmada por pruebas materiales irrefutables. Realmente estuvieron aquí. Este lugar era realmente su prisión. El condado estalló en cólera. El sheriff declaró la casa del cazador prioridad nacional. La policía empezó a comprobar las coartadas de todos los ermitaños locales, cazadores y propietarios de parcelas remotas. Cualquiera que encajara en la descripción o tuviera armas antiguas en casa se convertía automáticamente en sospechoso. La gente exigía justicia, exigía encontrar al monstruo que había abusado de 2 niñas inocentes. Mientras se desarrollaba la redada en el bosque, otro drama silencioso se desarrollaba en la tranquilidad del despacho del detective jefe Alan Grant. Grant, un investigador con 30 años de experiencia, leía de nuevo el informe médico sobre el estado de Rosa Díaz, enviado desde el Centro Esperanza del Valle. El documento, firmado por el médico jefe, el Dr. Evans, estaba lleno de áridos términos médicos, pero para el ojo profesional del detective, ocultaban una flagrante anomalía. Rosa Díaz pasó 5 meses en cautividad. Afirmó haber vivido en condiciones insalubres, dormido en un colchón sucio, clavado las manos en el suelo en un intento de escapar, y pasado 3 días abriéndose paso por el bosque salvaje, aferrándose a rocas y raíces. Su cuerpo estaba agotado, su peso críticamente bajo. Pero sus manos... Grant sacó una carpeta que contenía macrofotografías de las manos de la víctima, tomadas por un fotógrafo forense en la sala de urgencias. Las uñas de Rosa estaban en condiciones satisfactorias. Sí, había suciedad bajo ellas, presumiblemente de los últimos días de vagabundeo, pero las placas de las uñas en sí tenían la forma correcta. No estaban rotas, masticadas ni deslamadas, como ocurre inevitablemente con la carencia prolongada de vitaminas y el trabajo mecánico. Además, la cutícula parecía procesada y el borde libre de la uña estaba limado. No era una manicura de salón, pero estas eran las manos de una mujer que tenía acceso a unas tijeras y una lima de uñas y se cuidaba con regularidad. En un sótano húmedo, a punta de pistola, tal cuidado por la estética parecía imposible. Grant pasó la página del informe. La sección de traumatología. Rosa declaró repetidamente durante los interrogatorios que el cazador estaba obsesionado con el control y que a menudo las ataba con cuerdas o las esposaba, sobre todo cuando iba de caza. Sin embargo, la piel de las muñecas y los tobillos de la niña estaba limpia. No había rayas características de hiperpigmentación, ni abrasiones, ni las viejas cicatrices que inevitablemente quedan tras meses de privación de libertad. Su piel en estas zonas estaba tierna e intacta. El detective cogió una lupa y empezó a estudiar las fotografías de los arañazos en la cara y los antebrazos de Rosa. El médico forense anotó cuidadosamente en su informe: la localización y la naturaleza del daño epidérmico muestran signos de selectividad. Grant comprendió lo que esto significaba. Todas las heridas estaban en zonas fácilmente accesibles para la propia Rosa. Eran superficiales, aparentemente infligidas con cuidado para evitar afectar a las capas más profundas de la piel o a los ojos. Correr de verdad a través de una tormenta de nieve deja laceraciones caóticas y profundas, hematomas por golpes contra troncos y huellas de caídas. El cuerpo de Rosa tenía dibujado un mapa del sufrimiento, demasiado nítido. En la mente del detective empezó a formarse una imagen que le asustó más que la existencia de cualquier maníaco. La cabaña en el bosque era real. El ADN era real. Pero la escena en sí parecía un decorado de teatro preparado para un único público: la policía. Las latas estaban abiertas con demasiada pulcritud. Los colchones estaban tumbados como si acabaran de ser entregados, y la actriz principal de la obra había olvidado lavarse el maquillaje de las manos. Grant guardó las fotos y miró el mapa de búsqueda. Si la cabaña era falsa, una distracción,
¿Dónde había estado realmente Rosa los últimos 5 meses? Y lo que era más importante, ¿dónde estaba María ahora? La respuesta no estaba en el bosque, sino en el pasado de la chica que tan hábilmente se había hecho la víctima. El detective cogió el teléfono para pedir los datos de la cuenta bancaria de Rosa Díaz, intuyendo que la verdadera investigación no había hecho más que empezar. El 24 de marzo de 2016, la histeria mediática en torno al milagro en Nantahala alcanzó su punto álgido. Rosa Díaz, que había sido dada de alta del hospital solo una semana antes, accedió a conceder su primera entrevista en exclusiva a una cadena de televisión nacional. En el estudio del popular programa vespertino, ataviada con un modesto vestido gris, parecía la encarnación de la fragilidad y la indomabilidad al mismo tiempo. Le temblaba la voz al hablar de 5 meses de infierno, del frío, el hambre y la crueldad del cazador. Pero cada vez que hablaba de Mary, las lágrimas brotaban de sus ojos. María era fuerte, mucho más fuerte que yo, dijo Rosa, mirando directamente a la cámara mientras millones de espectadores lloraban con ella. Cuando nos encerró en la oscuridad, me cogió de la mano y me cantó las canciones que nos gustaban en la universidad. Ella no me dejó rendirme. Incluso cuando él se la llevó, ella me dejó su corazón. Ahora vivo por los dos. Tengo que vivir por las dos, para que su recuerdo no se desvanezca. Esta frase, vivo por los dos, se convirtió instantáneamente en el titular de todos los periódicos. Rosa se convirtió en una heroína nacional, un símbolo de devoción y valentía. El Fondo de Ayuda a las Víctimas recaudó más de $150,000 en donaciones en cuestión de días. Mientras el país canonizaba a la mártir rescatada, en el despacho poco iluminado del Departamento de Policía del Condado de Graham reinaba un ambiente muy distinto. El detective Alan Grant no estaba viendo la televisión. En su escritorio, frente a él, había impresiones de las transacciones bancarias de Rosa Díaz durante los 6 meses anteriores a la tragedia. El investigador sabía que Rosa vivía de cheque en cheque, a menudo pidiendo prestado dinero a María para pagar el alquiler. Su historial financiero era el típico de una joven pobre: comestibles, servicios públicos y raras salidas al cine. Sin embargo, en el periodo de julio a agosto de 2015, exactamente 3 meses antes de la fatal excursión, apareció una extraña anomalía en su comportamiento financiero. Rosa empezó a retirar sistemáticamente dinero en efectivo. $50, $100, $80. Vació su cuenta de ahorros e incluso pidió un pequeño préstamo en efectivo. La cantidad total de dinero que reunió fue de casi $4,000. El dinero desapareció sin dejar rastro. Ni compras importantes, ni renovaciones de vestuario, ni reparaciones del coche. Grant empezó a comprobar las grandes ferreterías en un radio de 200 millas, suponiendo que el dinero en efectivo podría haberse gastado allí. Su intuición era correcta. El rastro le condujo al estado vecino de Tennessee, a una gran ferretería llamada Builder Supply situada en las afueras de Knoxville. Era el lugar perfecto para las compras anónimas. Un enorme flujo de clientes. Ninguna cara conocida. Una jurisdicción diferente. El 14 de agosto de 2015, a las 19:40, el cajero número 6 cobró un gran cheque por valor de $3,800. El pago se efectuó en efectivo. La clienta hizo todo lo posible para pasar desapercibida, salvo una cosa: el reflejo de una persona pobre, acostumbrada a ahorrar hasta el último céntimo, hizo acto de presencia. En el momento del pago, la mujer entregó automáticamente a la cajera su tarjeta de bonificación de la red para obtener puntos por la compra. La tarjeta estaba registrada a nombre de Rosa Díaz. Cuando Grant recibió una copia escaneada del recibo del archivo de la tienda, sus manos se cerraron involuntariamente en puños. La lista de artículos se leía como las instrucciones para crear una prisión subterránea, no una reforma de un piso. Artículo 1. 30 paquetes de paneles insonorizantes profesionales de lana mineral utilizados para equipar estudios de grabación o campos de tiro. Artículo 2. Bisagras de puerta reforzadas y un candado industrial de clase de seguridad 10 de acero endurecido. Artículo 3. Un generador inversor de gasolina de 3 kilovatios y 5 bidones de combustible. Elemento 4. 120 latas de conservas de carne y verduras con una caducidad de hasta 5 años. Pero el último elemento de la lista hizo recordar al detective las uñas perfectamente recortadas de Rosa en el hospital. Entre el cemento, los aislantes y las cerraduras, el recibo contenía un juego de costosas tijeras de peluquería de acero inoxidable fabricadas en Japón.
¿Por qué una excursionista que va a la montaña o una mujer secuestrada por un ermitaño del bosque necesitarían una herramienta profesional para cortarse el pelo? Todos los enigmas formaron al instante una imagen única y aterradora. La cabaña de casa encontrada en el bosque hacía una semana era un agujero mugriento con colchones podridos y un tejado con goteras. No había generador, ni insonorización, ni comida para 6 meses. La cabaña era un decorado, un teatro que Rosa montó para la investigación, dejando allí ADN y basura para confirmar su leyenda de vagabundeo por el bosque. Ella quería que la policía encontrara este lugar y creyera en el cazador. La verdadera prisión era completamente diferente. Era un lugar donde ningún sonido podía penetrar, donde la luz eléctrica del generador estaba encendida y donde las prisioneras eran alimentadas con comida enlatada comprada 3 meses antes del secuestro. Rosa Díaz no fue una víctima que sobrevivió milagrosamente. Era la arquitecta del infierno que había estado construyendo todo el verano mientras sonreía a María en el despacho. Grant cogió el teléfono y marcó el número del comandante del SWAT. Necesitaban encontrar un lugar donde esconder una habitación insonorizada a la que Rosa pudiera ir sin levantar sospechas. Y el detective ya tenía una idea de dónde buscar, porque el generador necesitaba combustible y la prisionera necesitaba un alcaide. El 25 de marzo de 2016, la investigación sobre el secuestro en el Bosque Nacional de Nantahala dio un giro brusco. El detective Alan Grant, que ya no creía en la existencia del mítico cazador, se centró en la búsqueda de bienes inmuebles a los que Rosa Díaz pudiera haber tenido acceso. Una comprobación de los registros fiscales del condado de Graham arrojó 0 resultados, pero una búsqueda prolongada en los archivos de los condados vecinos aportó la pista largamente esperada. Resultó que el difunto abuelo de Rosa, Robert Díaz, fallecido en 2010, era propietario de una parcela de 15 acres en una remota zona boscosa cerca del pueblo de Robbinsville. Esto estaba a solo 30 millas al sur de donde supuestamente fueron secuestradas las niñas. La zona estaba catalogada como no apta para el desarrollo, debido a la presencia de una antigua mina de mica que había sido paralizada en los años 50. Era un lugar ideal, aislado, peligroso para los turistas ocasionales y, lo más importante, propiedad de una familia. La operación de captura, cuyo nombre en clave era Pasaje Subterráneo, comenzó a las 5:30 de la mañana del 26 de marzo. Un equipo combinado de fuerzas especiales, agentes del FBI e investigadores llegó al pie de la montaña donde se encontraba el yacimiento. Tardaron 40 minutos en llegar a la entrada del socavón. La zona tenía un aspecto absolutamente salvaje. Las laderas estaban cubiertas de densos arbustos, árboles caídos y espinosas zarzamoras. A primera vista, nadie había puesto un pie aquí desde hacía décadas. La entrada al socavón estaba hábilmente disimulada. Lo que parecía una dispersión natural de piedras y un montón de troncos podridos resultó ser una estructura de ingeniería tras una inspección más detenida. Detrás de la red de camuflaje, cubierta con una capa de hojas del año pasado y suciedad, había una pesada puerta de acero cortada directamente en la roca. La puerta tenía la misma cerradura de acero endurecido industrial que aparecía en el recibo de la ferretería. A las 6:15 las fuerzas especiales cortaron la cerradura con cizallas hidráulicas y abrieron la puerta. El esperado hedor a podredumbre y humedad no estaba presente. En su lugar, una corriente de aire seco y cálido, con un zumbido apenas perceptible de ventilación eléctrica, salió corriendo al encuentro de los operarios. Esto no era una cueva, era un búnker de alta tecnología. En el interior reinaba una esterilidad ominosa. Las paredes del túnel estaban cuidadosamente revestidas con paneles insonorizados que absorbían el sonido de los pasos del equipo de asalto. El techo estaba reforzado con vigas de acero y un nuevo cableado eléctrico recorría las paredes y conducía a un generador Honda en funcionamiento, situado en el compartimento técnico más alejado. La sala estaba iluminada por tenues luces LED que creaban la atmósfera de un quirófano o una morgue. El espacio estaba dividido en 2 zonas. La primera parecía el salón de un celador. Un cómodo sillón, una pequeña mesa, un hervidor eléctrico y una pila de libros en una estantería. Sobre la mesa había un grueso cuaderno encuadernado en cuero negro. La detective Grant lo abrió, esperando ver el diario de la víctima lleno de miedo y esperanza. Pero lo que leyó le heló la sangre. Era el diario del carcelero. Una entrada del 29 de noviembre de 2015. Día 45. El sujeto está agresivo. Se niega a comer. Tira los platos. La comida se reduce a una lata de judías al día. Se apagó la luz durante 24 horas para calmarlo.
Una entrada del 13 de enero de 2016. Día 90. El objeto se ha roto. La agresividad ha dado paso a la apatía. Comenzó la etapa de la aceptación. Lloró y me pidió que le leyera en voz alta. Volvemos a ser uno. Comprende que el mundo exterior es malo. En la esquina más alejada del búnker, separada por una enorme reja de acero del suelo al techo, estaba la segunda zona, la celda de detención. La puerta de la celda estaba abierta. Dentro solo había un estrecho colchón en el suelo y un cubo de plástico. No había nadie. Pero las paredes de la celda gritaban el horror que estaba ocurriendo aquí. El suave revestimiento de los paneles insonorizantes había sido clavado hasta la base. La misma palabra estaba rayada en cada centímetro cuadrado de espacio, desde el suelo hasta la altura de la cabeza de un hombre. Cientos, miles de veces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estas inscripciones se fundían en un patrón continuo de locura y desesperación. Sobre el escritorio del alcaide, junto al diario, había un ordenador portátil conectado a un sistema de videovigilancia. Los cables conducían a una pequeña cámara montada en el techo, encima de la jaula. Grant pulsó la barra espaciadora, trayendo a la pantalla el último archivo que había guardado. Fecha de grabación, 10 de febrero de 2016. La imagen era clara y en color. En el video, Rosa Díaz estaba sentada en una silla en la zona de observación. Iba pulcramente vestida, con un peinado cuidado, sosteniendo un libro y bebiendo té de una taza de porcelana. Leía en voz alta, con expresión, sonriendo de vez en cuando. A solo 1,5 metros, tras los barrotes, Mary Sterling estaba arrodillada. Estaba delgada, sucia, y su pierna estaba encadenada con una larga cadena a una argolla empotrada en la pared. Mary estiraba los brazos a través de los barrotes y suplicaba algo en silencio. Grant subió el volumen. La voz ronca y apenas viva de Mary sonó por los altavoces. «Rose, por favor. Agua. Solo un sorbo. No puedo más». Rose, en la pantalla, ni siquiera levantó la vista de su libro. Pasó la página y habló en un tono tranquilo, de profesora. «Estás interrumpiendo, Mary. No hemos terminado el capítulo. Si te portas mal, me iré a casa y no volveré mañana». El video mostraba claramente a Rosa levantándose 1 hora más tarde, apagando la luz de la celda de Mary, poniéndose la chaqueta, cogiendo las llaves de su coche y saliendo por la puerta blindada, cerrándola por fuera. No era una prisionera. Venía aquí como si fuera su trabajo. Vivía su propia vida, dormía en su propia cama y luego volvía a esta cripta para jugar a ser Dios con la vida de su mejor amiga. Pero lo más aterrador era que el búnker estaba vacío. La cadena con la que Mary había estado encadenada yacía sobre el colchón. Uno de los eslabones había sido cortado. No había herramienta cerca. Mary Sterling había desaparecido, y a juzgar por la capa de polvo sobre la mesa, Rosa no había estado aquí desde su rescate. El grupo de trabajo se congeló. Si Mary no está en el búnker y Rosa estaba en el hospital, ¿dónde está la chica que se pasó 5 meses arañando la palabra «¿por qué?» en las paredes de esta tumba? Capítulo 7. Confesiones de una manipuladora. El 29 de marzo de 2016, más de 200 periodistas se reunieron en la sala de conferencias del Hotel Grand View de Asheville. La ocasión era la primera conferencia de prensa de la recién creada Fundación Mary Sterling Memorial. En el centro de atención, ante una mesa cubierta con un mantel blanco, se encontraba Rosa Díaz. Iba vestida con un modesto traje de color claro, llevaba el pelo pulcramente recogido y lucía el mismo colgante de plata en forma de medio corazón que, según dijo, le había regalado el cazador. Rosa habló de esperanza, de que la policía estaba haciendo todo lo posible y de la importancia de no olvidarse de los desaparecidos. A las 10:15, las puertas de la sala se abrieron bruscamente. 3 agentes de policía, encabezados por el detective Alan Grant, se acercaron al presidium a paso rápido. Los flashes de las cámaras se convirtieron en un sólido muro de luz cegadora. Grant no montó ningún espectáculo. Se inclinó hacia el micrófono y habló secamente. «Rosa Díaz, queda usted detenida como sospechosa del secuestro de Mary Ann Sterling y de desviar la investigación». La multitud se quedó helada. Rosa no gritó, ni se resistió, ni pidió un abogado. Se levantó lentamente, tendió las manos para que le pusieran las esposas y miró al detective con una expresión que no era de temor, sino más bien la fría irritación de un jugador cuya partida ha sido interrumpida justo antes de la final. El interrogatorio comenzó a las 12:30 en la misma habitación donde Rosa había interpretado el papel de víctima una semana antes.
Pero esta vez, los interrogadores miraban a una persona diferente. El temblor de sus manos había desaparecido. La voz llorosa y la postura encorvada habían desaparecido. Rosa se sentó erguida, pierna sobre pierna, y miró tranquilamente su reflejo en el cristal del espejo. Cuando Grant puso sobre la mesa el diario del búnker y los recibos de la ferretería, ella se encogió de hombros con indiferencia. ¿No necesita un abogado?, preguntó el detective. Necesito café, solo, sin azúcar, respondió ella con voz firme y acerada. Y vamos a saltarnos los preliminares. Usted encontró el búnker. Sabes que el cazador no existe, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Las 4 horas siguientes se convirtieron en un monólogo sociópata que heló la sangre incluso a los policías experimentados. Rosa Díaz admitió que toda la historia del maníaco barbudo, la cabaña en el desfiladero y el milagroso rescate era una invención de la primera a la última palabra. La única verdad de la historia era su patológica y asfixiante obsesión por Mary Sterling. El móvil del crimen era prosaico y al mismo tiempo espeluznante. El 10 de octubre de 2015, 4 días antes de la excursión, Mary le dio la noticia a Rosa. Le habían ofrecido un puesto de socia senior en un bufete de abogados de Manhattan. El traslado estaba previsto para principios de noviembre. Mary ofreció a Rosa una generosa indemnización por despido y cartas de recomendación, pero dejó claro que en su nueva y reluciente vida en Nueva York no había sitio para una antigua asistente de provincias. Para Rosa, esto equivalía a una sentencia de muerte. No solo trabajaba para Mary, sino que vivía su vida, la respiraba y parasitaba de su éxito. Ella quería deshacerse de mí como de un par de zapatos viejos que habían pasado de moda, dijo Rosa a los investigadores. Su voz por primera vez sonó enfadada. Ella pensaba que podía simplemente liquidarme con un cheque de $10,000. No podía permitirlo. Si no podía estar con ella en su mundo de luz y éxito, decidí crear mi propio mundo. Un mundo en el que no hubiera Nueva York, ni carrera, ni otros amigos. Un mundo donde ella solo me perteneciera a mí. El búnker subterráneo era ese mundo. Rosa no lo llamó secuestro, sino restablecimiento del equilibrio. No la maté, repitió, mirando directamente a los ojos de Grant. Solo puse su vida en suspenso. Allí abajo, bajo tierra, desaparecieron todos los estatus sociales. No existía la hija de un abogado rico y una asistente pobre. Solo estábamos nosotros. La alimentaba, la lavaba, leía sus libros. Por primera vez en su vida, Mary Ann Sterling dependía de mí, y no al revés. Era la forma más elevada de amor. Cuando los investigadores le preguntaron por qué salió a la cornisa el 12 de marzo, Rosa reveló un cínico plan para su rescate. No fue la huida de una víctima. Fue una retirada estratégica de un carcelero que se había quedado sin recursos. A principios de marzo, el generador empezó a funcionar mal y los suministros de gasolina se agotaron antes de lo que ella esperaba. La temperatura en el búnker descendió hasta un punto crítico y María empezó a congelarse. Rosa estaba asustada, pero no por la vida de su amiga, sino por el hecho de que su juguete se rompiera y el juego terminara. Se dio cuenta de que no podría entregar el nuevo combustible sin que se dieran cuenta mientras la buscaban como desaparecida. Fue entonces cuando nació el Plan B. Decidió salir a la comunidad, montar un espectáculo con el cazador y hacer que la policía persiguiera a un fantasma en el bosque a 30 millas de distancia. Planeé esperar hasta que se calmara el alboroto, explicó Rosa con calma. Cuando todos ustedes se hubieran apresurado a peinar el bosque en busca del anciano barbudo que describí, yo habría vuelto al búnker con los bidones y la comida. O los habría trasladado a otro lugar. Solo quería ganar tiempo. Le dejé agua y mantas. Tenía que esperarme. La creencia de Rosa de que la situación seguía bajo su control era inquebrantable. Creía que María seguía sentada en la oscuridad, encadenada, esperando a que volviera su dueña. Ella no va a ninguna parte. Rosa sonrió con la comisura de los labios. No puede estar sin mí, ni siquiera sabe qué día es. La detective Grant suspiró pesadamente y colocó la última foto delante de la detenida, la que había tomado el equipo SWAT dentro del búnker hacía 2 horas. La foto mostraba una celda vacía. La puerta estaba abierta. La cadena yacía sobre el colchón como una serpiente, y uno de sus eslabones había sido cerrado. Rosa miró la foto y su gélida calma se resquebrajó al instante. Sus ojos se abrieron de par en par y una expresión de horror animal apareció en su rostro. ¿Dónde está?, susurró Rosa, agarrando la manga del detective. ¿Te la llevaste? Dígame que se la ha llevado. Grant negó lentamente con la cabeza. El búnker estaba vacío cuando entramos, Rosa. Mary no estaba allí.
y no pudimos encontrarla. Rosa se echó hacia atrás en su silla y una risa histérica estalló en su pecho, convirtiéndose rápidamente en un aullido. Se dio cuenta de algo que la policía aún no sabía. María no se había ido a casa. El 29 de marzo de 2016, a las 14:30, la caravana de coches de policía se detuvo de nuevo al pie de la montaña, cerca de Robbinsville. Tras la histeria de Rosa en la sala de interrogatorios y su insinuación de que había dejado a su amiga dormida, el detective Alan Grant esperaba encontrar un cadáver en el búnker. Un equipo de forenses con trajes protectores contra materiales peligrosos descendió al subterráneo, preparándose para lo peor. Pero cuando entraron en la cámara, fueron recibidos por el silencio. El búnker estaba vacío. Sobre el colchón sucio había una cadena, uno de cuyos eslabones había sido cuidadosamente cerrado. Bajo el colchón, los investigadores encontraron una hoja de sierra oxidada. Este descubrimiento fue el broche final del retrato de la negligencia criminal de Rosa Díaz. Según se desprendió más tarde del testimonio de la propia Rosa, en las últimas semanas se había sumergido tanto en su ilusión de una familia ideal que había perdido la vigilancia. Estaba convencida de que la voluntad de María se había quebrado por completo y que nunca abandonaría a su ama. Las herramientas utilizadas para reparar el generador se dejaban a menudo al alcance de la prisionera. Mary Sterling cerró la cadena durante semanas, milímetro a milímetro, mientras Rosa leía sus libros o dormía en el piso de arriba. Pero si Mary era libre, ¿por qué no salía al pueblo? La respuesta a esta pregunta llegó 2 días después, el 1 de abril de 2016, de manos del Laboratorio Forense Digital del FBI. Los expertos volvieron a analizar el video del dron de Kevin Rhodes, grabado el 12 de marzo, el día en que Rosa fue rescatada. Lo que encontraron hizo que los agentes experimentados sintieran un escalofrío. En la grabación, en la esquina superior izquierda del encuadre, en un denso matorral de rododendros, a 50 metros de la cornisa donde estaba sentada Rosa, el equipo detectó movimiento. Al ampliar y limpiar la imagen, surgió una silueta humana. Era una mujer con el pelo largo y enmarañado, vestida con harapos. Estaba de pie a la sombra de los árboles y observaba. Vio cómo el dron volaba hacia Rosa. Vio llegar el helicóptero de rescate 4 horas después. Mary Sterling salió del búnker antes de que el generador se quedara sin combustible. Siguió a Rosa pisándole los talones, escondida en las sombras, quizá planeando una venganza o simplemente temerosa de dar la cara. Pero en el momento en que llegaron los rescatadores, ocurrió lo irreparable. La psique de María, destruida por 5 meses de oscuridad, aislamiento y tortura psicológica, no pudo soportar el encuentro con la realidad. Ella no vio el helicóptero como un rescate. Para ella, el rugido de los helicópteros y de la gente de uniforme se convirtió en otra amenaza. En lugar de salir corriendo a campo abierto y gritar, Mary Sterling dio media vuelta y caminó en dirección contraria, hacia la naturaleza salvaje del bosque de Nantahala. Eligió la naturaleza salvaje, donde no había traiciones, mentiras ni mejores amigos que te pusieran una cadena. La operación de búsqueda más exhaustiva, que duró 3 meses, no dio ningún resultado. El bosque que tanto amó una vez la acogió y la escondió para siempre. El 15 de agosto de 2017, un tribunal de Carolina del Norte dictó sentencia. Rosa Díaz fue declarada culpable de secuestro, lesiones graves y fraude. El juez, al leer el veredicto, calificó sus acciones de acto de crueldad absoluta y egoísta. Rosa fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En prisión sigue escribiendo cartas a Mary, convencida de que algún día su amiga volverá a por ella. El caso de Mary Sterling sigue abierto. Oficialmente se la considera desaparecida. Sin embargo, existe una oscura leyenda entre los lugareños y los turistas que visitan el barrio de Joyce Kilmer. Dicen que al anochecer, lejos de los senderos turísticos, a veces se puede ver una figura femenina que observa a la gente desde la espesura. Algunos afirman haber oído un llanto suave y lastimero procedente de las antiguas minas. Nunca se encontró a María. Se convirtió en un fantasma creado por su propia sombra, dejándonos solo una pregunta. ¿Cuál de las dos murió realmente en ese socavón y cuál siguió existiendo?